Hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es María Fernanda Valles y hoy les vengo a hablar sobre las pruebas de normalidad, específicamente los test de Shapiro-Wilk y el de Kolmogorov y Smirnov. Espero que sus dudas acerca de estos test sean aclaradas a lo largo de mi presentación y que la misma sea de su agrado. Las pruebas de normalidad son análisis que también podemos llamarlos como contrastes de normalidad que tienen como objetivo analizar cuánto difiere una distribución de datos observados respecto a lo esperado si estos procediesen de una distribución normal con la misma media y con la misma desviación típica. Estos pueden diferenciarse en tres estrategias. Podemos representarlos de forma gráfica, podemos tomar métodos analíticos y por último también podemos usar un test de hipótesis. Usando los métodos gráficos tenemos dos. El primero es el histograma y curva normal, en el que nosotros representamos los datos mediante un histograma y superponemos la curva de una distribución normal con la misma media y desviación estándar que nos muestran estos datos. En segundo lugar, tenemos el gráfico de cuantiles teóricos o gráficos QQ, que consisten en comparar los cuantiles de la distribución observada con los cuantiles teóricos de una distribución normal, con la misma media y desviación estándar que los datos. Cuanto más estos se aproximen a los datos de una distribución normal, más alineados están los puntos en torno a la recta. En cuanto a los métodos analíticos, tenemos dos. Tenemos la de asimetría y de kurtosis. Un valor de kurtosis o un coeficiente de asimetría entre menos 1 y 1 es generalmente considerado una ligera desviación de la normalidad. Entre menos 2 y 2 hay una evidente desviación de la normal, pero no extrema. A continuación se muestran los contrastes de hipótesis. En ellos, que son los más empleados para analizar la normalidad de los datos, se considera como hipótesis nula que los datos sí proceden de una distribución normal y como una hipótesis alternativa que estos no lo hacen. El p-value de estos tests indican la probabilidad de obtener una distribución como la observada si los datos proceden realmente de una población con una distribución normal. Cuando los tests se emplean con la finalidad de verificar las condiciones de métodos paramétricos, es importante tener en cuenta que al tratarse de p-values, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más poder estadísticos tienen y más fácil será encontrar evidencias en contra de la hipótesis nula. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menos sensibles son los métodos paramétricos a la falta de normalidad. Es por esta razón que es importante no basar las conclusiones únicamente en el p-value del test, sino también considerar la representación gráfica y el tamaño de la muestra. Las pruebas de las cuales les vamos a estar hablando para hablar del contraste de hipótesis serán el test Shapiro-Wilk y el test de Kolmogorov y Smirnov. Para calcular nuestra prueba de Kolmogorov y Smirnov, empiezo teniendo una primera columna que se llamará I y que cuenta con números consecutivos del 1 al 21. En este caso es 21 porque estoy tomando 21 datos. La siguiente columna XY corresponderá a los datos para los cuales yo deseo verificar la normalidad. Los selecciono todos y los ordeno de menor a mayor. En la columna número 3 vamos a realizar un cálculo percentil. Este se toma tomando el primer I y se divide entre el tamaño de toda la muestra, que son 21. Y con la función de Excel se arrastrarán todas las celdas para que se haga el cálculo de todos los I. Y siempre deberemos terminar siempre con el número 1. El paso número 4 nos dice que realizaremos una columna ZI que contiene el valor tipificado de cada uno de estos datos de los cuales yo deseo saber su normalidad. Así que es que para ellos yo necesito saber su media y su desviación estándar calculadas con fórmulas de Excel. Por último, yo divido la multiplicación de XY por la media entre la desviación estándar que calculé para todos los valores de XY. Y con la función de Excel se arrastran todas las celdas para que se haga el cálculo de todos los I. En el paso número 5, la probabilidad se calcula con la distribución normal estándar mediante la fórmula de Excel.
y se realiza para todos los demás valores. Como paso número 6, utilizamos a continuación una fórmula que es el valor absoluto de PZI menos PI. Y hacemos lo mismo, arrastramos la celda para que calcule todos los demás valores. En la columna número 7 realizaremos una operación de valor absoluto PZI menos PI menos 1. En este caso, el menos 1 se refiere al valor que estoy tomando correspondiente a los I. Por esto, mi primer valor de esta fórmula va a ser exactamente igual al PZI, número 1. Pasará al segundo y los que le siguen y se tomará en cuenta los PI correspondientes al valor anterior. Se realiza para que todos los demás valores den su resultado. Por último, busco el valor resultante de Kolmogorov-Smirnov y lo puedo encontrar ya que es el máximo valor de todos los valores que se encuentran en estas últimas dos columnas, porque lo que está haciendo el test es que está midiendo un error y este test va a tomar en cuenta el error máximo. Este valor será llamado mi KS calculado. Luego, teniendo este valor, yo calculo el Kolmogorov-Smirnov de acuerdo a las tablas de la siguiente manera. En mis tablas tengo un coeficiente y una distribución en las cuales voy a buscar los valores a los cuales yo estoy trabajando, en este caso un margen de error de 0.5, y voy calculando de acuerdo a las tablas y me dice que el valor correspondiente a un nivel de confianza de 95 y una significancia o margen de error de 5% es este que tenemos por aquí. Si no sobrepaso mi KS calculado que encontré en mis datos, la hipótesis nula tiene alto grado de posibilidad de ser cierta. Pero en mi caso de estudio, la hipótesis nula es rechazada ya que el valor máximo permitido está sumamente alejado del calculado. Es decir, por el método de Kolmogorov-Smirnov, la muestra no tiene una distribución normal. Luego, para hacer mi prueba de Shapiro-Wilk, como primer paso tendré el mismo paso que tuve anteriormente con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que tendré una columna llamada I, que son mis números consecutivos del 1 al 21 de acuerdo a mi número de datos. La siguiente columna XY, igual que la anterior, corresponde a los datos para los cuales yo deseo verificar la normalidad. Seleccionamos todos los datos y volvemos a ordenarlos de menor a mayor. Luego, en la siguiente columna, tiene como fórmula que yo debo calcular la potencia de XY menos la media. ¿Okay? Para esto se lo aplicaré a todos los valores de aquí. Habiendo calculado la media con la fórmula de Excel, yo la sustituyo y arrastro mis celdas para que me calcule todos los valores necesarios. En mi paso número 4 calcularemos el AI mediante una tabla de coeficientes para el contraste de Shapiro-Wilk. Yo en esta tabla voy a buscar mi tamaño de muestra que estamos usando, en este caso 21 datos, y los coloco en la columna y me va a dar una cantidad de 11 valores. Para mi siguiente columna yo voy a hacer un cálculo de XY inverso. Para ello simplemente coloco mis datos XY y los coloco en orden de mayor a menor. Luego, para mi siguiente columna, yo voy a calcular la diferencia de XY menos el XY inverso hasta el nivel de valores que tengo en la tabla. Luego procederemos a hacer varios cálculos. El primero será la sumatoria de toda la columna de la potencia de XY menos la media. Luego calcularé mediante la fórmula de Excel una suma producto en la cual selecciono los 11 valores de la columna AI y selecciono la última columna creada en el paso número 6. Calcularé mi SW calculado usando una división de la potencia del resultado en el suma producto sobre la sumatoria de XY menos la media al cuadrado. Con este valor lo dejo por aquí y luego calculo el porcentaje mínimo requerido, que lo uso sacándolo de la tabla de niveles de significancia de acuerdo al tamaño de la muestra.
Si yo sobrepaso el calculado, la hipótesis nula es verdadera porque tiene más alta significancia. En mi caso del ejercicio, la hipótesis nula me dice que la distribución es normal, es aceptada, ya que el valor máximo permitido de acuerdo al margen de error de 5% es sobrepasado por mi SW calculado, lo que indica que según mis datos el margen de error es aún más bajo, por lo que en nuestra prueba de normalidad por el método Shapiro-Wilk. Ahora, si ustedes son como yo, nos interesa saber para qué yo hago esto, por qué me interesa saber esto. Y es porque las pruebas de normalidad nos ayudan a calcular los rendimientos y acciones de factores de riesgo en la industria del petróleo y el gas. Con ellas podemos analizar la relación entre los factores de riesgo y la rentabilidad de las reservas de las empresas de petróleo y gas, así como la volatilidad de las mismas, siendo medidas por la desviación estándar de las reservas, que es la definición de riesgo total más ampliamente aceptada. Con esto culmino mi presentación, espero que haya sido de su agrado, estaré atenta a cualquier duda y hasta luego.